Volvemos a la información y lo decíamos ayer, primer encuentro de los gremios sanitarios que han pasado, por supuesto, por Casa de Gobierno para empezar a discutir las paritarias 2022, pero con un punto central. ¿Cómo no perder o recuperar en realidad los puntos perdidos ante la inflación, por supuesto, después de la paritaria 2021? Vamos a hablar de este tema con el doctor Julián Nasif, secretario general del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Buen día y también un buen día a la audiencia. Bueno, doctor, ayer han tenido la posibilidad de, verse las caras nuevamente con los ministros del gobierno de la provincia. Después de lo que ha pasado con los docentes que habían logrado, si se quiere, un punto importante que es reconocer que se perdió con la inflación en la paritaria del año pasado, fue el turno de ustedes. ¿Cómo se ha dado este primer encuentro y cuáles fueron los ejes centrales del debate? Sí, efectivamente, ayer tuvimos el inicio, digamos, al menos para nuestro sector y puntualmente para nuestro sindicato, para citas, de este debate que por el tema de paritarias, ¿no es cierto?, en este año se ha dado inicio precisamente. Citas ha llevado aquello que en definitiva deciden nuestras asambleas de base, es decir, nuestros compañeros de trabajo, y en ese aspecto dos temas puntualmente han sido planteados. Uno, recuperar en el básico del sueldo de cada uno de los niveles salariales del CIPROSA aquellos porcentajes que debido a la inflación no solo del año 2021, sino también debido a la inflación ocurrida en el año 2020, han determinado que hoy en día el valor de los mismos haya perdido justamente un significativo, o haya tenido, mejor dicho, una significativa disminución. Han sido planteados tanto ante los ministros de gobierno como ministros de salud y también el contador Solórzano, que ha estado en reemplazo del ministro Garris, que tuvo que viajar a Buenos Aires. Esto que citas considera necesario. No podemos hablar de una actualización salarial que solo implique el año en curso, sino que aquello que, o como ocurrió en el año 2020, no sucedió porque no hubo paritarias y por lo tanto ningún tipo de recomposición salarial ocurrió, o como ocurrió en el año que recientemente ha finalizado, cuando de un 51% de inflación solo fue reconocido en el mes de marzo un 30%. Acuerdo paritario de marzo del año pasado que vale la pena recordar, CISAS no ha firmado y justamente por esa razón, porque nos parecía demasiado poco el ofrecimiento realizado por el gobierno y el tiempo lamentablemente terminó dando la razón. Bueno, hemos hecho el planteo concreto, directo, de que antes de hablar de cómo vamos a definir o a plantear alguna cuestión que tenga que ver con la actualización de este año, actualizar los porcentajes perdidos en los 2 años últimos. Ahora, Pero no solo el sueldo en lo que significa su salario básico para citas requiere la necesidad de ser recuperado, sino que hay otros puntos que tienen que ver con la constitución de la boleta salarial. El ítem zona o el suplemento zona también requiere de su implementación tal como está definido en un anteproyecto, podríamos decir que debe ser tratado por la legislatura o bien con alguna otra determinación que el Ejecutivo pueda llegar a tomar y que su implementación en definitiva sea una realidad. Como así también aquellos montos tan venidos a menos que ha ocurrido en los últimos tiempos como es el salario familiar. Un solo ejemplo creo que vale la pena para graficar esto último que estoy diciendo. Hoy quien trabaja en el sistema de salud cobra un salario familiar de apenas 1.200 pesos. Cuando aquellas personas que son beneficiarias de planes sociales y bajo la denominación de asignación universal por hijo, que es el equivalente al salario familiar, cobran entre 5 a 6 veces más que lo que cobra el hijo de un trabajador activo. Bueno, esa desproporción, esa inequidad que hay, también ha sido expresada ayer por nuestro
sindicato y el pedido puntual de que se haga la actualización correspondiente. Como así también todo aquello que tienen que ver con distintas instancias laborales propias de nuestro espacio de salud, como es el valor de la guardia crítica, que involucra sobre todo al personal de salud que trabaja en los lugares que llamamos de emergencia, de urgencia, en terapias intensivas, en terapias intermedias, que también lamentablemente ha perdido un valor significativo en función a la inflación. Y lo mismo con situaciones que se denominan de libres disponibilidades, que sirven en los hechos reales para cubrir aquellos espacios, aquellos huecos que lamentablemente quedan dentro de lo que se requiere para un adecuado funcionamiento con la intervención del recurso humano, ya que una realidad nos agobia. Esta pérdida del valor del salario en todos estos aspectos que estoy mencionando ha determinado que en los últimos tiempos un número importante de personal de salud se haya ido del sistema, fundamentalmente profesionales que han decidido renunciar, otros que se fueron directamente del país con toda su familia y en otros casos que han optado por solicitar traslado hacia lugares de la administración pública en donde el trabajo es menos intenso pero la retribución es mayor, como el Poder Judicial. Entonces, eso determina que la escasez de profesionales en el sistema de salud se acentúe, lugares en donde prácticamente especialistas como pediatras, ginecólogos no hay por esta razón, o servicios que han visto diezmado en gran medida su recurso humano, ya que se ha reducido a más, inclusive del 50% de los profesionales que existían cuando antes de que esta pandemia se hubiera iniciado. Entonces esos son los aspectos de índole salarial que hemos planteado al Ejecutivo y del cual esperamos que haya una respuesta acorde. Doctor, Amén de eso, sí, están quería, todos los demás temas. sí, quería tocar el tema de el personal, ¿no? Del personal Sí. de los hospitales públicos y de los diferentes centros asistenciales. A ver, ustedes ya lo venían planteando desde hace un tiempo de la falta de ingreso de profesionales y especialistas. El año pasado, en el marco de la pandemia, fueron diferentes agrupaciones de especialistas a nivel nacional que advirtieron que hay un faltante, la verdad que preocupante, de, por ejemplo, sectores o profesionales terapistas, sectores Así críticos es. y demás. ¿Cómo lo están planteando a este tema? ¿Cómo se busca estimular o qué es lo que le han planteado al gobierno para estimular, para que haya más personal capacitado en esas áreas donde hay faltantes? Bueno, justamente el aspecto económico es uno de los aspectos, de las cuestiones que deben solucionarse para que, como todas las cosas de la vida, uno atrae a un profesional asegurando, ¿no es cierto?, que pueda tener una retribución adecuada a la actividad que desarrolla. Pero otro aspecto de no menor valor es la importancia que adquieren las residencias en las especialidades. Y en ese marco hemos expresado que también tenemos una enorme preocupación. Los profesionales que se reciben, es decir, los que egresan de la Facultad de Medicina y optan por especialidades y dentro de ellos terapistas intensivos o pediatras, porque no es solo el problema con los terapistas intensivos, también lo es con la escasez de médicos pediatras que hay hoy en día, con la escasez de profesionales que atiendan a pacientes con problemas de su salud mental, llámese psiquiatras, llámese psicólogos. También ha generado en el sistema de salud una preocupación enorme. Entonces, el abanico de dificultades es amplio, incluye a estas especialidades que acabo de mencionar y hemos planteado ante el Ejecutivo la necesidad de rever muchas de las estrategias y de las políticas de índole sanitaria que hasta aquí se llevan a cabo, en el sentido de transformar al sistema público de salud, al menos desde la visión de citas, en un lugar que atraiga y no que expulse
a los profesionales. Bien. El debate en ese aspecto, al menos como respuesta recibida del Poder Ejecutivo, es que se va a canalizar a través del abordaje de lo que significaría la modificación de la ley de carrera sanitaria. Ujú. La ley de carrera sanitaria tiene una vigencia de más de 30 años y en muchos aspectos se ha vuelto vetusta, digamos. Claro. Bueno, abordar la ley, ver, ¿no es cierto?, de que un profesional no entre en la generalidad de las demás situaciones, sino que existan aquellas oportunidades en función a la especialidad que tengan. Bueno, es un planteo que lo hemos hecho como una forma de encontrar respuesta y salida a esta situación. Bien. Doctor, quería consultar, no quería dejar de tocar este tema, ver si es que se ha dialogado en la jornada de ayer con las autoridades del gobierno, porque bueno, hubo denuncias que realizaron desde Cita, esto que ha ocurrido lamentablemente en las puertas de la Casa de Gobierno, y Lamentable. que ayer hubo manifestaciones públicas también de los referentes del gobierno provincial. ¿Se ha conversado ese tema? ¿Se ha llegado a algún punto de acuerdo al respecto o alguna expresión por parte del gobierno hacia ustedes? Sí, Citas ha manifestado desde el mismo momento en que ocurrieron esos aberrantes hechos de violencia contra el personal de salud que solamente reclama tener mejores condiciones laborales y un salario digno. Decía que desde Citas hemos expresado públicamente el absoluto repudio, rechazo. Le hemos pedido al Ejecutivo Provincial y puntualmente al gobernador de la provincia que intervenga verdaderamente en la cuestión y que aquellos que han sido los responsables directos de haber cambiado lo que hasta hace poco tiempo eran aplausos por palos, porque esa fue la realidad, o que hayan cambiado respeto por humillación y garrote, y así hay que decirlo y sin exagerar para nada, porque los videos y las imágenes vistas así lo demuestran, de que siempre vamos a estar del lado del que reclama con justicia lo que el sector, en este caso de la salud, requiere, y vamos a oponernos absolutamente a todo tipo de violencia que se puede ejercer contra el personal. Lo hemos expresado ayer, lo hemos dejado claramente al mensaje de que eso no debe volver a suceder y de que aquellas personas que han sido quienes han motivado que esto suceda, bueno, intervenga la justicia y que la justicia llegue con la aplicación de lo que está contemplado en la ley. Bien. Castigar porque se reclama dentro de un marco constitucional, castigar porque se reclama no una ayuda, un subsidio o algún beneficio de otro tipo. Se reclama por tener salario digno y una condición de trabajo adecuada. Es decir, cuando uno analiza el reclamo, es un reclamo justo. Y que en función a eso haya represalias de la naturaleza que ocurrió, verdaderamente es un hecho aberrante. Bien. Doctor, agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas gracias por el contacto. ¿La próxima reunión es la semana que viene? ¿Está fijada la fecha? No hay una fecha todavía que esté definida. Sí, el compromiso del Poder Ejecutivo a que vamos a ser convocados para el próximo encuentro. El próximo encuentro ya va a consistir en cuál es la respuesta del Ejecutivo a estos diversos planteos que hemos realizado. Así que estamos a la espera de que ello suceda y mientras tanto, hoy Citas va a tener una reunión con todos los delegados que nuestro espacio gremial tiene en todo el territorio provincial. Vamos a transmitir a nuestros delegados las características de la reunión de ayer para que así ellos informen a su vez en cada uno de nuestros hospitales y como siempre lo decimos y como siempre es la característica de Cita. El accionar de nuestro espacio gremial será en función a eso, a lo que nuestros compañeros que constituyen las asambleas de base vayan decidiendo. Bien. Muchas gracias, doctor, muy amable.
Gracias a ustedes y también un saludo a toda la audiencia. Tenga un buen día. Hablamos con el doctor Julián Nasif,